Antes de comenzar, algunos de los detalles sobre la parashá. Quiero mencionar, en específico, darle las gracias a Natanael, que nos ayuda desde Honduras, y también a Joseph y a Alma, nuestros coordinadores de Latinoamérica, y también a Miriam, que es nuestra coordinadora de Europa, y a la Ramanit, que está sentada del otro lado de la pantalla. Nos va a leer algunas de las preguntas y me va a mantener al día porque necesito terminar a las 6. Esto va a ser un shiur de 1 hora y por esa razón tengo que hablar súper rápido. Bueno, nosotros vamos a entrar. Ya yo vi antes de comenzar este shiur que recibí por Facebook desde la Florida una pregunta sobre el manual de Yahvé. Déjame responder a esa pregunta para que pueda escuchar, Jacob, pueda escuchar el shiur sin estar pensando sobre el manual de Yahvé. Primeramente, ningún grupo judío legítimo llama a Dios por el nombre de Yahvé. Quiere decir que todos los grupos que usen el nombre Yahweh o Yahvé o todas las diferentes variaciones que se usan popularmente por la red, que esos grupos no están representando judaísmo auténtico. Enseguida que uno vea un grupo que usa el nombre Jehová o Yahweh o Yahvé o todas las diferentes variaciones así, automáticamente se sabe que ese grupo no es legítimamente judío. Entonces, lo que yo haría es usar eso para avisarme, corre, no camines, corre lejos de esas personas que están haciendo eso porque es completamente en violación de la tradición hebrea. Lo que pasó fue que en los Estados Unidos se han formado muchas religiones. Eso es una de las cosas más lindas de los Estados Unidos. Hay una libertad de culto y libertad de pensamiento tan abierto que muchas religiones han comenzado dentro de este país. Y es una cosa que a mí más me agrada de este país, pero desafortunadamente hay religiones que son locas, que también se forman en este país. Y dentro de las religiones también se forman sectas y cultos que se forman dentro de cada una de las denominaciones. Y una de ellas fue un pastor que empezó a promover usar un nombre diferente para Dios, usar el nombre que él dice que era el nombre formal de Dios. Ahora, verdaderamente es el nombre informal de Dios, porque sería muy inapropiado llamar al padre de uno por su primer nombre. A mí lo que se me podría ocurrir decirle al maestro mío, no solamente al padre, pero decirle al maestro mío por su primer nombre. Entonces, verdaderamente, la forma correcta de llamar al Dios del mundo es por su título, que es el Dios, el creador, el eterno, el Dios, y no llamarlo por el nombre que se presenta ahí, a menos en ciertas situaciones, cuando Él manda que se use ese nombre. ¿Cuándo es eso? Cuando uno está en el sagrado templo, durante Yom Kippur, y cuando en Yom Kippur el Cohen llama y dice el nombre divino de esa manera. Pero solamente en el sagrado templo se puede usar ese nombre porque es cuando Él mandó que se use. En las otras ocasiones uno lo llama por Adonai, o lo llama Hashem, o lo llama Dios, o lo llama Creador, lo llama Elohim, Eloheinu, todas las diferentes variaciones que son una forma de expresar nuestra conexión con ese Dios. Entonces, cuando veas en general, no solamente Jacob, todos nosotros, cuando veas en general a alguien que usa el nombre Yahvé, esa persona es una persona que verdaderamente no conoce la tradición bíblica, la tradición hebrea bíblica. Adicionalmente, hay grupitos por ahí que se están dedicando, todo esto para calentar las ollas, para poder entrar a la parashá, ¿sabes? Hay unos grupitos que están haciendo todo lo posible para crear dudas sobre la tradición, la Mesorá, la tradición hebrea, con la intención de poder confundir a las personas
para llevarlos al cristianismo, al mesianismo, que es lo mismo. Los mesiánicos son cristianos con kipá, como dice el hermano mío. Entonces, ¿verdad? Lo que tenemos ahí son personas que quieren causar algún tipo de duda sobre la tradición hebrea, sabiendo que cuando una persona no conoce la tradición hebrea, fácilmente se puede desviar y llevarlo a creer en cualquier disparate que el pastor quiera venderte. Entonces, esa es una de las razones que nosotros, en el grupo de nosotros, en Torah Temet, en el Centro de Estudios Judíos, hacemos todo lo posible para educarlos de acuerdo con la Mesorá auténtica, con intención de que no se pueda confundir la persona tan fácilmente. Ojalá que entiendan la respuesta y quiero entrar un poquito a la Parashat de Shavuot. A ustedes no lo pueden ver, pero el doctor Katz se acostó al lado del iPad y al lado de la cámara, parece que para recibir directamente las palabras de Torah que nosotros estamos compartiendo. A Katz le encanta. ¿Ya? La taza esta la hizo mi hija Aviva cuando estaba estudiando cerámica. Parashat Ki Tetzei. Antes de empezar, correcto, con una palabra, la persona que dice Hashem está refiriéndose al nombre, pero no está diciendo el nombre. ¿Ya? No está diciendo el nombre. Ahora, normalmente, eso se ha vuelto muy común decir Hashem, pero la idea es que se dice eso en lugar de decir el nombre. Pues es una falta de respeto decir el nombre así, de esa manera. Como por ejemplo, una gente muy falta de respeto, dame un ejemplo. Parece que hay un grupito de cristianos, pastorcitos y cristianitos, cristianos con kipá, también llamado mesiánicos, que como el Nuevo Testamento dice que no llames a nadie rabino, entonces estos analfabetos, y falto de respeto, me escriben ahí Manny, me escriben Manny por mi primer nombre, como si yo fuera un amiguito de ellos. Así no es correcto, se supone que uno diga rabino. Bueno, la parashá va a hablar, esta parashá Ki Tetzei, va a hablar de muchos mitzvot, tiene muchos mitzvot, como todos los parashot del libro de Devarim, tienen múltiples repeticiones de los mitzvot. Muchas repeticiones de los mitzvot, y algunas de estas repeticiones de los mitzvot son ideas que nunca se aplicaron verdaderamente de acuerdo con la ley. Simplemente son ideas que crean un espíritu que influye en la ley. Y en esta parashá hay varios así. Y también dentro de la parashá hay mitzvot que son directamente prohibidos o directamente un mandamiento a hacer. Mezclado junto, decir, poner ahí una mitzvah que parece nos está mandando a hacer algo, pero verdaderamente nunca se hizo, era una idea en teoría para influenciar la actitud del pueblo judío, y vamos a hablar de algunos de esos ejemplos, y la otra son mitzvot directamente que uno tiene que hacer, o no hacer o hacer, pero igualmente es un mandamiento directamente de la Torah. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, rabino, ¿cómo yo puedo distinguir entre mitzvot que son teoría, simplemente una teoría, y mitzvot que son directamente una mitzvah hacer o una mitzvah lo tan hacer? Es decir, una mitzvah hacer o una mitzvah no hacer. Como yo sé cuál es teoría y cuál es literal. Una palabra. La Torah dice, no te puedes poner shatnez, quiero decir shatnez, no te puedes poner ropa que tenga mezclado el hilo de lino y el hilo de lana. Lino y lana juntos. Mezclado no quiere decir que no te puedes poner una ropa. No te puedes poner, por ejemplo, una gorra. Puedes poner una gorra de lana y un traje de lino. Está bien.
pero cuando están mezclados sería prohibido. ¿Ya? Entonces, directamente la Torah dice. Y entonces en otro lugar dice, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, tomé literalmente la mitzvah de no ponerme lino y lana. Pero la otra mitzvah no se toma literalmente. No quiere decir que si sacó un ojo, Haz Shalom, que va a sacar otro ojo. ¿Cómo nosotros sabemos cuáles son los mitzvot que se aplican directamente y cuáles son los mitzvot que son otra forma de interpretarlo? Otro ejemplo, cuando uno estudia en Parashat Bo, la sección en Éxodo, cuando Dios está describiéndole a Moisés, el proceso del Seder de Pesach, mezcla dentro de los mandamientos los mitzvot que se van a hacer en esa cena, esa noche, que es la noche que el pueblo judío estaba en Egipto preparándose para la salida, y entonces también le mezcla leyes y prácticas que van a ocurrir en las próximas generaciones. Por ejemplo, personas leen en la Torá que la cena de Pesach, el Seder de Pesach, que Moshe recibió en esa generación, le dice a él que se preparen y coman la comida con los zapatos puestos, con las sandalias puestas, y preparados ya, y los cintos puestos, preparados ya para irse. Pero eso no es lo que se hace en toda la cena de Seder. Entonces, allí, en esa porción, se va intercambiando a veces un pasuk que tiene que ver con la parashat, con el momento que Moshe está viviendo y los mandamientos que le está dando a esa generación, y también mitzvot y mandamientos que van a aplicar a las próximas generaciones, para cómo yo puedo distinguir cuáles aplican y cuáles no aplican. Pues la única forma de hacer eso es seguir la Mesorá, la tradición rabínica, porque es la única forma que se puede uno verdaderamente entender cómo interpretar y cómo aplicar la halajá, cómo aplicar la ley. Por eso es que entro a este tema. Y hay ciertos mitzvot que están en esta parashá que son extremadamente difíciles de entender, especialmente en el siglo XXI. Y la única forma que uno puede verdaderamente entender y apreciar estos mandamientos es viendo lo que el Talmud habla sobre estos mandamientos y cómo aplicarlos. Entonces, el primero se volvió uno de los ejemplos más directos en la Torá, que hay cosas en la Torá que son permitidas, pero verdaderamente sería mejor no hacerlo. Voy a repetir. La tradición de la Mesorá, la tradición de la tradición oral, la forma que se transmite la cultura y el estudio de la Torá por medio de los sabios de todas las generaciones, nos enseñan que hay mitzvot en la Torá que, aunque son permitidos, aún Dios prefiere que uno no lo haga. Y la primera mitzvah que se presenta aquí, que tetzé la melchama, cuando vayan a la guerra, el soldado judío tiene ciertas leyes que tiene que hacer para comportarse en una forma correcta. Una de esas leyes incluye lo que la Torá, lo que el Talmud luego describe. Y dice que es la naturaleza, una concesión a lo que ocurre a los hombres cuando están en el calor de la batalla. Dice ahí que si el soldado judío va a la guerra y se encuentra una mujer exótica de esos países o del lugar donde él está de guerra y quiere violarla, quiere llevársela, que no puede violarla, sino tiene que captarla y llevarla para la casa. Y allí en la casa tiene que dejarle el pelo y tiene que dejarle las uñas
para que ella no se vea tan bonita, tan exótica como él vio es una cosa increíble, en el calor de la batalla. Ese caso se llama el Yefat Toar. Yefat Toar, que captó una mujer bella, una mujer atractiva, que en el medio de la guerra, parece que en el calor de la pasión, algunos de los hombres pierden el control y se portan en una forma absolutamente inapropiada. Pues la Torá dice que el hombre judío no puede hacer eso. Los soldados judíos no pueden ir a la guerra y violar a las mujeres y atacar a las mujeres. Si él verdaderamente se siente tan atraído a esa mujer que tiene que llevársela para la casa, dejarla en tal manera, cuidarla por un periodo de tiempo, hasta que entonces él se da cuenta quién ella es y decide si quiere casarse con ella o no. Interesante lo que la Torah nos dice. Entonces, se lleva a esta mujer, la deja de esa manera y empieza a darle un periodo de tiempo a donde puede él perder la pasión que sintió en el medio del calor de la batalla. Ahora, interesante, dice la Torah que no puede, si él decide que no se quiere casar con ella, que no puede abusarla, no puede humillarla, no puede hacer cualquier cosa para que ella se sienta mal después de haberla captado y tiene que soltarla y dejarla irse libre. Ahora, no puede matarla, obviamente, y no puede violarla, obviamente. Interesante que nosotros entendemos que este caso normalmente nunca se hizo. En otras palabras, que normalmente en la práctica de los soldados de Israel no se hacía tomar el Yafat Toar. ¿Por qué? ¿Por qué no se hacía? Porque tiene tanta ley la posibilidad de hacer esta mitzvah, de hacer esto de esta manera, este mandamiento de esta manera. Tiene tantas leyes, tanta complicación, es tan difícil que cuando la Torá, oigan bien lo que les voy a decir, porque filosóficamente esto es parte de la tradición muy importante. Por cierto, añado que esta tradición los cristianos la llamarían farisaica, pero interesante que es completamente una práctica muy humana. Voy a explicar lo que es. Que cuando la Torá quiere detener a algo, pero sabe que el hombre tiene una debilidad y tiene tendencias a hacer ese tipo de cosas, y que si la Torá lo prohíbe sería peor, porque entonces el hombre lo va a hacer de todas maneras y va a hacerlo sin dirección ninguna, no, sin límite ninguno. Entonces, lo que la Torá hace es que crea mucha ley, y al darle mucha ley, crea tanta complicación que se pone más difícil hacerlo de lo que vale hacerlo. Interesante. Que cuando el pueblo judío empezamos a crear dentro de las leyes rabínicas, porque la prohibición de la poligamía es simplemente. Entonces, esta idea que cuando los rabinos querían promulgar una takaná, un decreto contra la poligamía, el decreto contra la poligamía empezaron poco a poco a crear muchas restricciones para la poligamía. Una palabra interesante, que las mismas personas que hablan de leyes de hombre, que no se sigue la tradición rabínica, que se siga solamente la tradición bíblica. Lo encuentro muy interesante que algunas de las cosas que se van a presentar en la parashá de esta semana, la única forma que tenemos hoy en día orden moral es también por orden rabínica. Déjame dar un ejemplo. Estamos hablando aquí de el Yafat Toar. Ahora, el Yafat Toar, el hombre, un judío que iba a la guerra, un soldado que iba a la guerra, podría captar a esta mujer y llevársela y hacer todo lo que la Biblia permite. Pero lo que los rabinos hicieron fue que cogieron una ley que ya tenía muchas restricciones y le añadieron más restricciones todavía.
para que sea absolutamente imposible poder hacer lo que estos soldados querían hacer. Entonces, la única forma que se puede entender esto sería decir que gracias a Dios los rabinos tienen el derecho de crear takanot, de crear decretos que limitan algo que la Torá permite, pero que a la Torá no le gusta. La misma actitud se presenta en el caso de la poligamía. Alrededor del año 1000, en Mainz, en Alemania, existió un rabino, Rabenu Gershom, que era reconocido como la luz del exilio, el sumo rabino del exilio, y verdaderamente lo era, de Mainz, de Alemania, rabino Ashkenazi, y creó una serie de takanot. Entre los decretos que creó, cientos de takanot, cientos de decretos, entre los decretos que él creó una prohibición de la poligamía. Ahora, interesante, la Torá no prohíbe, la Biblia no prohíbe la poligamía. La Biblia directamente lo permitía porque vemos a Abraham que tiene 2 esposas, Jacob que tiene 2 esposas, también tenían concubinas, tenían otras situaciones que estaban ocurriendo entre los patriarcas y por medio de toda la tradición. El Hannah que tenía 2 esposas, Hannah y Penina. ¿Ya? Entonces, muy común se veía en el tiempo bíblico múltiples esposas para un solo esposo. La poligamía se permitía. Pero en el año 1000, Rabenu Gershom, usando el poder de la tradición, prohíbe hacer la poligamía. ¿Y qué razones da? Interesante que usa este tipo de ley, del Yafat Toar, de la ley de la mujer que podría ser captada, y dice que a veces la Torá permite algo sabiendo que los hombres tienen debilidad. Permite algo que a Dios mismo no le gusta. Prefiere que no lo hagamos, pero crea mucha ley la Torá para encaminar que se le ponga difícil a la persona y entienda a esa persona, mientras se vaya desarrollando, entiende que eso es algo que no debería hacer. ¿Qué es lo que dice? Entonces Rabenu Gershom dice que cuando uno estudia todos los casos, que están, que se presentan en la Torá, a donde un hombre se casó con múltiples esposas, nunca termina bien la cosa. Si tiene 2 esposas, siempre tenía un problema. Entonces dice Rabenu Gershom que lo que la Torá nos está enseñando es que esa no es una buena idea o una forma moral de vivir. Y por esa razón, por orden rabínica, prohibida la poligamia. ¿Ya? Interesante que usa esta idea del Yefat Toar, de la mujer que fue captada y que hay muchísima ley para controlar eso, diciendo que la Torá lo permitió, pero no le gusta verdaderamente, no le gusta ese tipo de comportamiento. Interesante que se use desde el principio ese tipo de halajá para desarrollar un estilo de moralidad. Entonces, uno de los mandamientos, una de las secciones que está en la parashá de esta semana, es la Yafat Toar, y la otra se va a llamar el Ben Sorer Umorer. Y vamos a hablar de los 2 casos, lo encuentro interesante, y algunos de los otros casos que también se van presentando que nos explican cómo aplicar la ley, y la única forma verdaderamente de aplicar la ley sería por medio de la Mesorá. Que directamente después de la mitzvah, del mandamiento de Yafat Toar, directamente dice que cuando un hombre se muere, que no puede dejarle una herencia más grande a los hijos de la mujer que él apreciaba y dejarle peor herencia a los hijos de la mujer que él despreciaba. Directamente la parashá prohíbe y dice directamente que los primogénitos, aunque le gustó la mujer, se quedó bien con ella o no quedó bien con ella, los primogénitos son los primogénitos y tienen el derecho de
de heredar como un mejor, como un primogénito hereda. No importa si él tiene una segunda esposa y en esa segunda esposa él tenga hijos con ella, los hijos de esa segunda esposa, de acuerdo con la ley, no heredan arriba o antes de los primeros que nacieron, si le gusta o no le gusta la primera esposa. ¿Ya? Interesante. Lo que los comentaristas de la parashá dicen, que es interesante, que la razón que esto está junto, la razón que se presentan estas dos cosas juntas, es la idea que al casarse, el hombre no se case simplemente por un momento de pasión, que se case por la razón correcta. Y los hijos, oigan lo que voy a decir, los hijos, aunque venga un divorcio, los hijos de ese hombre son los hijos de él. Y crea un espíritu dentro de la Torá que el hombre, aunque se divorcie de esa primera mujer, porque el hombre si no le gusta a esa mujer se puede divorciar, pero si tiene hijos con ella, su responsabilidad es cuidar económicamente a esos hijos. Ahora, quiero mencionarlo aquí porque lo encuentro interesante que en la ley laica, la ley del gobierno, de los gobiernos, en muchos lugares, las mujeres y los hombres, ambos tienen que mantener a los niños. Entonces, la mujer tiene 50% del deber de mantener a los niños y el hombre tiene 50% de mantener a los niños. Pero interesante que en la ley judía, el hombre es el que tiene que mantener a los hijos, no la mujer. No, la mujer no tiene que trabajar para cuidar a esos niños. El que tiene que trabajar para producir para esos niños es el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se la manda? ¿Cómo lo aprendemos? Porque la mitzvah, oigan bien lo que le voy a decir, la mitzvah de Perú Urevu Umilu et Haaretz, la mitzvah de procrearse, no es una mitzvah para la mujer, es una mitzvah para el hombre. Ahora, obviamente, el hombre no se puede procrear sin crear una relación con una mujer. Crear una situación donde están socios, ellos están teniendo hijos. ¿Ya? Entonces, la única forma que, como entonces la mitzvah es de Perú, Urvu, Umilu et Haaretz, de tener hijos, el hombre tiene que hacer todo lo posible para darle de comer a esos hijos y mantenerlos económicamente. Correcto. La Torá permite la poligamía directamente en la Biblia, pero el rabinato, por orden de Takanot, prohíben que el hombre tenga más de una sola mujer. Ahora, puede divorciarse y casarse con otra, eso no es la prohibición, pero tener más de una esposa a la vez es prohibido por orden rabínica. Que alguien preguntó que en qué año fue que se hizo esa prohibición rabínica. El año 1000, en Mainz, Rabbeinu Gershom. Eso es una takaná de Rabbeinu Gershom. Añado, por cierto, que desafortunadamente ¿ya? Se está presentando por la red un disparate, probablemente por alguien ignorante, pero tal vez por alguien que tiene una perversión sexual, tratando de proponer que los sefardim nunca aceptaron la takaná de Rabbeinu Gershom, la takaná que prohíbe la poligamia. Déjame aclarar que todos los rabinos sefaraditas aceptaron la takaná de Rabbeinu Gershom. Algunos países que eran en los países árabes, que son las comunidades mizrahi orientales, por ejemplo en Yemen, no aceptaron o no aceptaron la takaná de Rabbeinu Gershom. Pero todas las comunidades sefaraditas, españolas y portuguesas, todos nosotros que somos descendientes de sefardim, de sefarditas, sefarades de España, la península ibérica, todos nosotros aceptamos la takaná de Rabbeinu Gershom. ¿Ya? Entonces, por favor, no dejen
confundirse con esas personas que están tratando de buscar algún tipo de permiso o licencia para hacer cosas que son prohibidas verdaderamente por el espíritu de la Torá. ¿Ya? Añado, por cierto, que todas las comunidades Mizrahi, todas las comunidades orientales, los yemenitas, los iraquíes, los sirios, todas las comunidades Mizrahi, hoy en día aceptan también la Takaná de Rabbeinu Gershom y ninguna acepta la poligamia. Entonces, cualquiera que venga, que dice que es un líder religioso, que quiera promover la idea que se permite de alguna forma ese tipo de comportamiento, no le está diciendo la verdad. La verdad es que es absolutamente aceptado en todo Israel, la Takaná, todo el pueblo judío, la Takaná, el decreto contra la poligamia. Y el espíritu, explicar la razón que lo estoy diciendo, que el espíritu de esta prohibición viene directamente de la Parashá, a donde en esta Parashá nos hace entender que hay cosas que son teoría para crear un espíritu de comportamiento correcto. Entonces la Torá no solamente es un libro de leyes, haz esto, haz lo otro. La Torá es un libro de desarrollo personal, explicando la situación. ¿Ya? Ahora que se pueda entender, explicando el desarrollo personal de cada individuo. Rashi, el gran comentarista Rashi, dice una idea muy interesante. Rashi dice que hay ciertas cosas que la Torá permite, que si la persona lo hace, se vuelve un naval bereshut Torah, se vuelve un puerco con permiso de la Torá. Esta palabra, uno no puede pasarse la vida buscando cuáles son las cosas que se puede encontrar para permitirlo y hacer ese mal. Esa es una persona que es perversa con el permiso de la Torá. Y no es correcto que una persona sea perversa y le encuentre una vuelta a la Torá para poder promover su perversidad. Porque la perversidad es perversidad de todas maneras. Y la persona que es un ben Torá, un hijo de la Torá, una bat Torá, una hija de la Torá, no está buscando cómo ser perverso con el permiso de la Torá. La Torá crea libertad, pero no crea libertinaje. La Torá permite ciertas cosas, pero aunque lo permita, le crea mucha ley para detenerlo. Interesante que hay opiniones que dicen que hay mucha ley que tiene que ver con la carne kasher. ¿Por qué? Porque la Torá no quiere que uno coma carne todos los días. Una persona que se pone a comer carne todos los días no tiene buena salud. Entonces se crea mucha ley porque verdaderamente no es bueno comer carne tan a menudo como la gente lo está comiendo hoy en día. Entonces, todo lo que tiene mucha ley, tiene mucha santidad y tiene mucha restricción. Esas restricciones permiten que uno lo haga, pero con moderación. Ojalá que se pueda entender lo que estoy diciendo aquí. Okay. Interesante que la Torá entonces nos dice, bueno, ya yo expliqué esto mil y unas veces, pero lo voy a volver a explicar una vez más. La Torá nos dice que es prohibido, creo que es Eli, sí, mi amigo Eli de Castro, muy bien. La Torá prohíbe añadirle o quitarle a la Torá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un rabino dice, el Señor me está diciendo a mí que les diga a todos ustedes, hermanos y hermanas. Si él pone ese show y le añade y dice que el Señor le dijo que esa ley está en la Torá, eso sería la prohibición de añadirle. ¿Qué pasó, Juan? Eso sería la prohibición de añadirle a la Torá. O si yo de pronto digo, mira,
en los tiempos antiguos decía que uno debería de comer, tengo que poner cara mueca de pastor. En los tiempos antiguos decía que uno tenía que tener cuidado con la comida que uno comía, pero yo les digo a ustedes que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Entonces, en otras palabras, ustedes pueden comer carne de puerco si quieren. Eso sería prohibido porque yo estoy diciendo que Dios me dijo, o que esa es la ley que está en la Torá. Pero si un rabino dice que la Torá lo permite, y el rabino Gershom dijo lo mismo, ¿ya? Rabino Gershom dice que la Torá lo permite, pero que por orden rabínica sería mejor no hacerlo. En otras palabras, la Torá, la ley directamente lo permite, pero para mantener un espíritu más puro, un espíritu mejor, y aprendiendo en general de las ideas de la Torá, y vemos que cada vez que alguien en la Torá practicaba poligamia que nunca terminó bien, que siempre terminó mal, entonces, por orden rabínica, por una takaná, sería prohibido. Entonces ya no violó nada, porque lo que hizo fue, dijo, en mi opinión, en la opinión del Rabbanut, en una takaná por un decreto rabínico, está prohibido. Pero no dijo que era bíblico. No dijo que era bíblico. Entonces no violó añadirle o restarle a las leyes de la Torá. Interesante que en general los rabinos, los jueces, los sabios de cada generación tienen el derecho de prohibir algo que está permitido en la Torá, pero no permitir algo prohibido en la Torá. Pero cuando prohíben algo que sería permitido, tiene que explicar que es por orden rabínica. Ya nosotros hablamos de esto muy extensivamente, pero interesante que hay mitzvot de Rabbanán, mandamientos que son rabínicos. Y esos mandamientos que son rabínicos se pueden crear por la razón de que él está explicando directamente. No está diciendo que es una ley bíblica, está diciendo que es una ley rabínica. Y por esa razón, en la comunidad sefaradita especialmente, pero todas las comunidades, verdad, pero muchas comunidades sefaraditas, siempre separamos entre lo que se llama un minhag, que es una costumbre, una halajá, que es una ley que nosotros llamamos takanot, que son decretos rabínicos, y la ley bíblica. Por eso que nosotros le llamamos de Oraita y de Rabbanán, de la Torá y de Rabbanán, que es rabínica. ¿Ya? Mientras uno pueda distinguir entre la ley rabínica y la ley bíblica, entonces no hay violación. Ahora, si esa persona dice que hay una tradición que dice tal cosa y verdaderamente no hay esa tradición, entonces violó la ley. Ahora que se puede entender. ¿Ya? También tenemos un caso dentro de esta parasha que nos dice que puede existir casos a donde un niño, un joven, entre la edad de 13 y 13 años y medio, que se vuelve un violador de la ley, que se roba la carne, y se roba también vino y no le hace caso a los padres. Eso se llama un ben sorer o morer, un niño que se ha vuelto violador de la ley y no sigue las instrucciones de su padre, que se traiga a ese niño y se presente delante de la corte y que se mate a ese niño. Es increíble. Palabra, todos nosotros que hemos criado jóvenes adolescentes, sabemos que en algunos casos los adolescentes no le hacen caso a los padres. En este caso, este joven parece que se robó algo, estaba siendo alcohólico, parece. A lo mejor hoy en día sería la aplicación de que estaba tomando drogas, estaba haciendo algo, y entonces no siguió las instrucciones de los padres. La Torá dice, mátalo porque nunca va a coger el camino correcto. ¿Cómo se puede entender eso? El Talmud en Sanhedrin explica que ese caso nunca existió. Nunca
existió un caso que se puede describir como Ben Sorer Umorer. ¿Por qué? ¿Por qué nunca existió? El Talmud nos explica que la ley es tan específica, la situación tiene que ser tan exacta para poder quitarle la vida para poder quitarle la vida a este joven. Tiene que ser tan exacto que es virtualmente imposible. Interesante también que la Gemara en Sanhedrin dice que un Sanhedrin que mataba a alguien por las órdenes de la Biblia, orden de la muerte, del castigo de muerte, que si en la corte mataba una vez en 70 años, la corte entera se quitaba, se cambiaba y se ponían otros jueces, porque se llamaba una corte asesina. Ahora, alguien que entienda eso, alguien que entienda esa ley, que entienda que el rabinato farisaico, los fariseos, tenían una corte que se llama la Sanhedrin, y aplica eso. ¿Por qué lo menciono tanto? La razón que lo menciono de esta manera es para explicar que cuando uno lee las leyes que se presentan en la Torá, y entonces lee lo que algunos de estos pastorcitos nos hacen creer que la ley es muy específica y que es muy asesina y el Dios de Israel es muy castigón y todo lo demás que van a ponernos. Cuando uno verdaderamente entiende la forma que la ley se aplicaba culturalmente, se vuelve una forma de entender la Torá completamente diferente a lo que se nos está presentando en las ideas populares sobre el judaísmo. Ojalá que puedan entender lo que les estoy diciendo. Faltan 15 ya. Okay. Interesante que entre las muchas leyes que se presentan en esta parashá, se presenta la idea que si la corte, óigame esta idea, si la corte judía llega al punto a donde le tiene que quitar la vida a un criminal, al quitarle la vida a un criminal, la Torá nos dice que cuando le quitaron la vida, dentro de 24 horas, a ese criminal que se había matado, se tenía que enterrar. Y no se enterraba a esa persona en una forma desagradable. La palabra, se enterraba a esa persona con todos los honores de otro judío, en el cementerio con el resto de los judíos, no en una forma deshonrada. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios también. El criminal que ya pagó su pena, que la corte lo castigó, ya no tiene pecado, ya es una persona común, porque ya la corte le dio el castigo que él tenía que sufrir. Interesante que de ahí aprendemos un Kal Vachomer. Anteriormente, las semanas pasadas, estábamos hablando de las diferentes formas de la lógica que se usaban para deducir la ley. El Kal Vachomer quiere decir que si algo aplica en una situación estricta o limitada, obviamente aplica en una situación donde hay más libertad. Entonces, por ejemplo, si hay apuro para darle honor a un criminal y enterrarlo dentro de 24 horas o lo más pronto posible en una forma honorable, más todavía se debería de hacer para una persona común que murió, enterrarlo lo más rápido posible y con todos los honores que uno puede hacer. Igual que lo harías para un criminal, más todavía lo harías para una persona común y corriente. ¿Ya? Entonces eso se llama un Kal Vachomer. Y a mí me parece que toda la parashá verdaderamente no solamente está hablando de la ley directamente que se presenta en la parashá, sino cómo mantener el espíritu de la ley y cómo usar la ley para que sea una forma transformativa para nosotros y el observar los mitzvot nos cambien nuestra personalidad. Por ejemplo, interesante que la parashá de esta semana, uno de los mitzvot que se presenta en la parashá de esta semana es
no hacerle daño a un animal. Y aquí está el doctor Katz rindiendo testimonio del maltrato que nosotros le damos a los animales en esta casa. Entonces, nos dice la Torá, si ves a un animal de carga que ya no puede cargar, es porque le pusieron tanto peso que ya ese animal de carga no puede hacer. Tiene que tener una persona, un judío, una persona de la Torá, tiene que tener misericordia sobre ese animal y aliviarle la carga. Interesante que el Talmud dice entonces, bueno, Kal v'chomer, si así es como tienes que tratar a un animal, más todavía, ¿cómo tienes que tratar a un ser humano? Déjame un ejemplo. Uno va a un restaurante. Yo estaba sentado con el maestro mío, Rav Chaim Bamser, en una pizzería en Brooklyn. Habíamos hecho una conversión. Directamente después de la conversión, cuando todo el mundo se fue, fuimos a comer pizza, él y yo. Estábamos sentados. El maestro mío estaba a mi izquierda, en el pasillo a donde pasan los camareros. Rav Chaim Bamser pasa, ahora todos los camareros en ese restaurante conocían al maestro mío, sabían que era un sumo rabino. Entonces, cuando ellos lo veían, trataban de dar la vuelta a lo largo para no estorbarle la comida al rabino. El rabino entonces se dio cuenta que eso estaba ocurriendo y me dice, Manny, vamos a movernos para otra mesa. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, porque estoy viendo que todos los camareros están tratando de darme la vuelta y yo les estoy causando que ellos trabajen más cargando esa comida para darle a los otros y ellos están trabajando más. Y la Torá en esta parashat Kitetse, nos dice a nosotros que no le hagamos eso a un animal. Peor todavía a un ser humano que está trabajando. Aliviarle un poco el trabajo a otra persona es una mitzvah de la Torá. Hacer todo lo posible para que con misericordia para todos los seres vivientes es la forma correcta de actuar. ¿Ya? Dentro de eso están todos los espíritus el espíritu de la ley, que incluye si encuentras algo que le pertenece a otra persona, devolverla. Tomar todas esas acciones para darle honor a los otros seres vivientes. Ahora, para responder a la pregunta sobre los tzitzit y los tefilín. Ok, vamos a responder. Interesante. La Torá nos dice, en esta parasha, nos dice que un hombre no puede usar la ropa de una mujer o hacer cosas que normalmente es para las mujeres. O viceversa, una mujer ponerse la ropa de un hombre y hacer las cosas que normalmente los hombres hacen. Pero, perdón, aclara que es la ropa hecha para un hombre. Déjame hablar, déjame contarlo, déjame entrar al tema, porque quiero usar esta mitzvah. Yo voy a entrar más específico en la mitzvah, pero estoy hablando ahora de la pregunta que me hicieron que tiene que ver con los talit y tefilín. Déjame atender a esa pregunta y entonces puedo entrar a más detalle sobre los temas de tefilín y de la ropa de mujeres, etc. Pero déjame atender a esto un momento. Entonces, la Torá nos dice que es prohibido que use la ropa de un hombre, una mujer, o viceversa, un hombre usando la ropa de una mujer. ¿Ya? Y actuar en una forma que las mujeres normalmente actúan. ¿Ya? Interesante que un hombre que es muy amanerado también sería un tipo de prohibición aquí con esa misma. El Targum Yonatan Ben Uziel, que fue una de las traducciones de la Torá, nos presenta entonces la prohibición por medio de esta parashá, la prohibición que una mujer se ponga un talit o que una mujer se ponga tefilín. Interesante, ¿no? Entonces dice ahí que el Targum Yonatan Ben Uziel dice que ella no se debería poner eso porque eso es ropa de hombre. Pero interesante que la halajá, la ley, no prohíbe que una mujer se ponga un talit o que una mujer se ponga tefilín. En fact,
Al revés, la Torá no lo prohíbe, pero no lo demanda. Entonces, lo que nuestro amigo está haciendo la pregunta sobre Rashi, las hijas de Rashi, que se dice que las hijas de Rashi se ponían tefilín, que si eso es prohibido, no es prohibido. Lo que no es una mitzvah, jová, una obligación de la mujer que se ponga talit y que se ponga tefilín. Y normalmente, como hoy en día, los hombres son los que se ponen los talit, se considera inapropiado que una mujer se ponga un talit, porque se está poniendo lo que ya hoy en día comúnmente se considera la ropa de un hombre. ¿Ya? Pero no hay prohibición. La mayor parte de los sabios que responden a la pregunta sobre el talit y tefilín explican que eso tiene que ver con la prohibición y la participación de la mujer en esos mitzvot tienen que ver con mitzvot que tienen que ver con las horas y el momento exacto cuando se tienen que hacer los mandamientos. Ahora, cuando hay una mitzvah que tiene que ocurrir a una hora exacta, por cierto, por orden bíblica, por orden bíblica, entonces la mujer no está mandada a hacerlo, pero lo puede hacer cuando pueda. ¿Ya? Puede participar en eso, pero no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque está ocupada con otras cosas también. Entonces, los mitzvot que requieren un momento específico no son así. Entonces, por esa razón, no son mandados a ir a hacer esa mitzvah. Ahora, quiero añadir una cosa aquí. La Rabbanit me pidió que aclare una situación y quiero aclarar más todavía. Interesante que hoy en día hay una fijación ortodoxa, muy religiosa, no solamente entre los judíos, pero también los pentecostales y todos los grupos de religiones totalitarias, a donde cada cosa que uno hace está bajo control de los líderes religiosos y todo el mundo tiene que opinar sobre todo lo que pasa. Cuando alguien estornuda, se opina si estornudó en una forma correcta, sí o no, o si la gente reaccionaron correctamente. Y hay una fijación religiosa para controlar todo lo que las personas hacen. Que hoy en día eso verdaderamente no es la tradición hebrea. Pero interesante que hay una fijación por la red. Si la mujer debería de vestirse de una manera o debería vestirse de la otra manera, cuál es el tipo de ropa que una mujer se debería poner y que debería tener una falda y que si debería tener una peluca y si debería tener un tejo, que si debería tener una tela arriba de la cabeza y todas las cosas. Verdaderamente, eso no es lo que estamos hablando aquí. Interesante que en los tiempos bíblicos nosotros sabemos que las mujeres se ponían pantalones y los hombres falda. ¿Por qué? Porque tenían la ropa larga que estaba abierta. ¿Y cómo lo sabemos? Ahora yo sé que la gente va a decir que yo estoy inventando esto. Déjame estar seguro para que todo el mundo vea que lo que estoy diciendo tiene sentido. Mire, los Kohanim se ponían unos batilongos largos, que era como una falda. Y la mitzvah, el mandamiento para los Kohanim, era que se tenían que poner ropa interior en forma de pantalones para que cuando suban la rampa no se le descubra, no se le destape la desnudez. Ahora, si todo el mundo se vestía con esos pantalones, si todos los hombres se vestían con esos pantalones, ¿para qué mandarle eso a los Kohanim? Es como cuando la gente me dice a mí que la Torah prohíbe, que la ley, la halajá prohíbe afeitarse. Entonces yo le digo, está bien, pero entonces si me puede explicar por qué entonces la halajá dice que cuando uno está en abelut, cuando uno está de luto, que no se puede afeitar. Si siempre no te puedes afeitar, ¿por qué entonces crear una ley? ¿Por qué entonces crear una ley? Nadie me puede tomar en serio con este gato aquí. ¿Por qué entonces crear una ley a donde decir que el Abel, que el que está que está de luto, no puede afeitarse? Si siempre no se puede afeitar. Entonces, se entiende que en los tiempos bíblicos, los hombres se ponían falda, ropa larga,
Y las mujeres se ponían esos pantalones para tapar su desnudez. ¿Ya? Mientras va cambiando los estilos, se van cambiando los diferentes tipos de ropa. Ahora, en general, uno tiene que hacer todo lo posible para mantener el tzniut, para mantener la modestia. Pero eso se decide de acuerdo con la sociedad. Ahora, nosotros sabemos que un par de pantalones hecho para una mujer no es ropa de hombre, es ropa de mujer, porque son hechos para una mujer. Entonces, ahí no hay prohibición de que ella se está poniendo la ropa de un hombre. La prohibición es que si esa ropa que se puso, hay modestidad dentro de esa ropa o no. Ahora, nosotros sabemos, todos los hombres y todas las mujeres en el mundo sabemos, que hay faldas que son modestas, aunque sean cortas o largas, y que hay faldas que son inmodestas, que también son largas, porque son tan apretadas que no dejan nada a la imaginación. Entonces, la modestia, el tzniut, verdaderamente es otro tema. Pero hablando de que si se va a poner una falda o si va a poner pantalones, eso tiene que ver verdaderamente no con si es ropa de hombre, porque si un pantalón fue hecho para una mujer, eso es ropa de mujer. Ningún hombre se va a poner esos pantalones. ¿Ya? Bueno, hay hombres que sí, pero hoy en día se encuentra de todo. Una cosa más y entonces voy a tomar algunas preguntas, pero desafortunadamente tengo que irme a visitar una familia que tiene una muerte en la familia y que en paz descanse. La prohibición que se presenta, hay muchas cosas en la parashá. Tengo que dar un shiur un poquito corto hoy. La prohibición de usar un buey y un asno o un burro juntos. Ese buey y ese asno juntos, arando juntos, le causa más dolor a cada uno de los animales que si estuviera arando solo. Entonces, eso crea también un espíritu dentro de la halajá de encontrar maneras de aliviarle el sufrimiento a los demás. Una pareja que no pega, que ahí en esa situación no puede seguir de esa manera. Otras situaciones a donde hay mezclas. En el trabajo, alguien que es de una manera y alguien que es de la otra manera. Ponerlos juntos y forzarlo a trabajar juntos puede causar una situación en donde no es demasiado dispareja ese arreglo. En general, la parashá habla mucho sobre esta situación, que la ley no es solamente una ley, sino que la ley requiere que nosotros nos acordamos de cuando salimos de Egipto, la experiencia de ser un esclavo. Por ejemplo, la mitzvah en esta Torah, en esta parashá, nos dice una persona que fue esclavo y se escapó de la esclavitud y buscó refugio entre el pueblo judío, nunca puede ser devuelto a su amo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nosotros nos escapamos de la esclavitud. ¿Cómo una persona que se escapó de la esclavitud puede maltratar a alguien que se está escapando de la esclavitud? ¿Cómo una persona, ya una pregunta que yo me hago, cómo una persona, nieto o hijo de personas que pasaron por el holocausto, por los campos de concentración, puede ocurrirle ser racista o prejuiciado contra otras personas basado básicamente solamente en el color de la piel o algunas diferencias entre nosotros? Para mí eso no tiene ningún sentido. No viene del espíritu de la Torá. El espíritu de la Torá es recordar que nosotros somos carne y hueso, que tenemos limitaciones, que nosotros también hemos pasado por dificultades y abrirle los caminos a los demás. ¿Ya? Desafortunadamente tengo que cortar un poco corto este shiur, pero decidí a darlo por la razón que lo aprecio tanto a mis talmidim y no puedo pasar una semana sin
compartir palabras de Torah juntos. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas y entonces... Sí, sí. por favor, la gente de Facebook que haga las preguntas otra vez que no me están apareciendo en la pantalla. Yo creo que te están viendo, sí. Y entonces hay una de la plataforma, una señora preguntó, Mimi Espinosa, ¿hasta qué edad se sostienen los hijos de la primera esposa si la persona es divorciada? No, eso de acuerdo con la ley. Ahora, es interesante que en los tiempos antiguos los jóvenes se volvían independientes más temprano, pero hoy en día, de acuerdo con la sociedad, de acuerdo con la ley del país donde uno vive, uno tiene que mantener a esos hijos de acuerdo con las leyes de la sociedad. Porque las leyes de los gobiernos se crean basado en la sociedad donde uno está viviendo. Por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, se mantiene a esos niños hasta que tengan 18 años. En otros estados es hasta que tengan 21 años. Pero es importante entender que aunque la ley, escuchen bien hombres, aunque la ley diga que uno tiene que mantener a ese niño hasta que tenga 21 años, nosotros que tenemos ya hijos adultos sabemos que uno lo va a mantener para toda la vida. Si necesita ayuda, uno lo ayuda. Y eso es parte de... ¿Por qué? Porque a mí también me ayudaron. Entonces, eso es parte de la vida. Y a veces uno, al principio de la vida, le da más ayuda a los niños. Pero luego entonces la ayuda se vuelve más complicada. Oír sus problemas, guiarlos, darle algún consejo, animarlos. Todo eso es un tipo de apoyo también. ¿Ya? Lo más importante es que un individuo que es un Ben Torah, un hombre religioso, no es un hombre religioso que 3 veces al día dice la Amidah, o que dice el Shema 2 veces al día, o que se pone tefilín. Un hombre religioso es un hombre que mantiene a su esposa y a sus hijos. No me puedes decir a mí que una persona religiosa es un hombre que no llama a sus hijos, o que no visita a sus hijos, o que no le da de comer a sus hijos, que no mantiene a sus hijos. Ese no es un hombre religioso. Aunque haga todos sus, hable todas las palabras de Torah. Si él no hace lo que es necesario para mantener a su familia, no es un hombre religioso. Si no tiene compasión, si ve a un animal que está sufriendo y no tiene compasión con ese animal, si ve a un ser humano que es un extranjero y que quiere ser aceptado y no le da la bienvenida a ese extranjero o no se deja influenciar por todas las cosas que nos han ocurrido a nosotros para tener más compasión, esa persona verdaderamente no es religiosa. Dice que es religioso, pero no es religioso, no hay que decir mentira. Hay una pregunta acerca de eso, del sufrimiento de los animales. ¿Qué opina el judaísmo acerca de la eutanasia? Si un animal, Con alguna enfermedad sí, un animal que tiene una enfermedad que le causa dolor, es correcto terminarle la vida para que no tenga que sufrir. Eso es correcto. Okay. Pero en una forma humana, no una forma difícil de hacer. Yo veo una pregunta en Facebook que me hicieron sobre kasher. Sí, ¿Puede explicarme por qué los judíos pueden comer kasher y los judíos no? No, al revés, que por qué le afecta no comer kasher a los judíos y a los gentiles no le afecta. Esa pregunta está muy buena. Yo te lo voy a escribir de respuesta en el Facebook porque me va a tomar mucho tiempo ahora entrar a explicar esa situación. Pero la explicación simple, que la puedes oír en toda la red, pero yo te voy a dar una explicación más complicada. La explicación simple es, bueno, porque los mandamientos son para los judíos y no para los gentiles. Entonces, al romper la ley, el judío se hace daño al mismo rompiendo las leyes divinas. Pero hay mucho más. Entonces, cuando enseguida que yo pueda, voy a entrar y voy a responder con más detalle. Muy buena pregunta, la verdad. Absolutamente felicito
Felicito la pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ves? Si yo no doy el shiur, nadie me pregunta. Si no doy la clase, no tengo el mérito de recibir las preguntas que he podido recibir. Voy a terminar con un tema más que tengo que mencionar aquí. Ese tema es que la Torá dice que un amonita y un moabita no pueden entrar a la congregación del pueblo judío, casarse con el pueblo judío. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice la Torá, en esta misma brasha, dice que como no nos hicieron hospedaje, no nos dieron la bienvenida, que esa actitud de no rendir hospedaje, tratar bien a los demás, extenderle la bienvenida a los demás, que una persona que no le extiende la bienvenida a los extranjeros, que no le da de comer, que no los hace sentir que ellos están bienvenidos, no tiene el espíritu del pueblo judío. ¿Quién es ese? Abraham Avinu. Abraham, nuestro patriarca. Una de las cosas que distingue la personalidad de Abraham Avinu es la bondadez. Piénsenlo. Uno de los momentos de la Torá, él está hablando con Dios y ve a 3 hombres de lejos y le dice: Dios, te voy a dejar, tengo que atender a estos 3 hombres. Obviamente eran ángeles, luego sabemos que son ángeles, pero pensó que eran hombres. Dejó de hablar con Dios para atender a 3 hombres y darle de comer y pedirle que por favor vengan a la casa de él para él poder darle de comer. Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, dice que la mitzvah de Hachnasat Orjim, de tratar bien en la casa de uno, en la sinagoga de uno, en las comunidades de uno, a los extranjeros, a la gente que viene de visita, es tan importante que es más importante que recibir la presencia divina. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Parashá? Que la actitud religiosa no es solamente hacer actos religiosos de todas las oraciones, no, el acto religioso es ser un personaje que tiene compasión para los demás, para todos los seres vivientes. Muy interesante que Amón y Moab no pueden entrar a convertirse porque no tienen esa compasión. Pero interesante que entonces la ley, la halajá, la tradición, la mesorá dice que porque la Torá diga la razón, que nos aplica más todavía, que eso es solamente a los hombres moabitas y no a las mujeres moabitas. Y entonces interesante ocurre que el Bet Din de Boaz fue uno de los Batei Din que explicó la ley. Y entonces llega Ruth la moabita. Y ahora que él explicó la ley, eso fue antes de conocer a Ruth la moabita. No había recibido un telegrama, no le habían mandado un email que existía. De pronto ella llega y ahora él tiene que aplicarse la ley que él mismo explicó. Y de Ruth la moabita viene la línea de la casa de David. Y de la línea de la casa de David vienen los reyes de Israel. Y de los reyes de Israel va a venir el Mashiach, que va a restablecer el reino de David, de retornar a los judíos a la tierra de Israel y volver a crear el sagrado templo. Entonces, interesante que la ley estricta, me parece lo que quiero decir, la ley estricta se aplica en algunas ocasiones muy estrictamente para permitir. Y en algunos casos no se aplica tan estrictamente para permitir. ¿Y cómo se llega a esa decisión? Se llega a esa decisión por el espíritu de la misericordia y del espíritu de la aceptación que la Torá va creando. La Torá se supone que crea un espíritu de bondadez, de compasión y de humanidad en toda la tierra. Que así sea pronto en nuestros días. Shalom Uraja. Gracias por todo. Luz de Israel.